Así que, bacán. Ya, chiquillos, entonces hoy día vamos a comenzar con modos narrativos y focalización en la narración. Este es un contenido que ustedes también ven durante toda la enseñanza media, ¿cierto? Sin embargo, ahora la vamos a enfocar en la literatura distópica. ¿Se acuerdan algo de la focalización y los modos narrativos o no? ¿Saben más o menos por dónde va? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿no se acuerdan? Ya, perfecto. Entonces, modos narrativos y focalización en la narración es la única clase que le vamos a dedicar a este contenido, ya para ir terminando también con la narrativa y comenzar con otro tipo de textos, como por ejemplo discurso público y ensayo, ¿ya? Así que a la vuelta yo creo que vamos a seguir con eso, para ir terminando con esto ya. Entonces, nuestros acuerdos de la clase, por favor, participar, ya que la clase la hacemos todos y todas. No se vayan con dudas y mantener el respeto y, en el chat y en el micrófono, como siempre, ¿ya? Bueno, nuestro objetivo de esta clase, entonces, va a ser examinar los distintos tipos de estilos y focalización dentro de una narración, trabajando activa y colaborativamente, ¿ya? Así que vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ir identificando los estilos. ¿Qué vamos a trabajar hoy día, entonces? La comprensión, ¿ya? Seguimos entonces para activar la memoria, a ver si les trae algún recuerdo de este tipo de análisis. Entonces, en nuestro clásico haz ahora, que es nuestra actividad inicial, nos vamos a tomar un minuto para pensar, después de leer estos textos, y vamos a pensar qué diferencia vemos entre los siguientes fragmentos. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos, aunque la perspectiva de participar en un conflicto bélico los sacudió con violencia, procuró mantener la calma para desvanecer el temor que se había apoderado de sus padres y sobre todo de Julieta, incapaces de aceptar la idea de tan súbita separación. Desde un texto de El Pozo de Ángel Balsarí, ¿ya? Y por otra parte tenemos el otro fragmento que dice, y una de las alumnas que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó charlando conmigo. Me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado el miedo a perder, o sea, perdón, que se unió a alguien, le había enseñado a perder el miedo a equivocarse. Este es un texto que se llama El profesor, de Eduardo Galeano. Entonces quiero que me digan qué diferencias ven entre ambos textos. Sigamos pensando estructuralmente en la forma narrativa que tienen estos dos textos, que por cierto son diferentes. Lo que se les venga a la mente, tómense un minuto, piensen y lo vemos. ¿Se les ocurre? Bienvenido, Jorge. Aprovecho de darle la bienvenida. El texto 1 tiene un lenguaje más formal, me dice Osvaldo, ya, bien, porque nos enfocamos. Profe, Dígame. como que en el texto 2 me imagino así el meme de Winnie the Pooh y el texto ¿Ya? número 1 Winnie the Pooh más elegante. Ah, ya, perfecto. Entonces ustedes están viendo diferencias como en la estructura del lenguaje. Y ahí Vicente me dice, tienen un tipo de temor distinto, aunque de una forma ambos superan ese terror. Bien, Vicente, también nos vamos al fondo a ver qué nos transmite ese texto. Pero alguien que se enfoque, por ejemplo, en los tipos de narrador que tiene. Muy bien los análisis que hicieron, me encantan. Pero alguien que vaya por los tipos de narrador, si es que se acuerdan más o menos. O, bien, Sammy. Pues sí, nadie se acuerda de los tipos de narrador. O la persona gramatical en la que hablan los textos. ¿Se la podemos identificar? ¿O alguna otra reflexión de los textos?
muy libre la diferencia que vean ustedes. Si no ven diferencia en cuanto al narrador, me pueden seguir diciendo las características que tienen estos textos. Creo que el narrador no es narrador omnisciente o no. Omnisciente. Bien, sí. En ambos, o sea, no. En el primer caso, el narrador es omnisciente y en el segundo caso es narrador protagonista, ¿cierto? Porque nos está hablando en primera persona, ¿ya? Porque está contándonos una anécdota del que se quedó charlando con él y que quería mucho a su maestro, ¿cierto? Pero la otra nos cuenta la perspectiva desde fuera, ¿ya? Esa es la principal diferencia de los textos, además de el lenguaje, ¿cierto? Que, como dijo Osvaldo, el primero tiene un lenguaje más formal, efectivamente, y tienen un tipo de temor distinto en el fondo, como me dijo Vicente, ¿ya? Así que muy bien, pero lo que teníamos que enfocarnos era el tipo de narrador, entonces el primero nos quedamos muy bien, como dijo la Sami, con el narrador omnisciente, y en el segundo caso, como nos habla en primera persona, es un narrador protagonista porque nos cuenta su experiencia dentro de la literatura, ¿ya? Lo vamos a recordar ahora. Ya entonces hoy día vamos a ver dos conceptos importantes. Espérenme, chiquillos, que hay compañeros esperando, así que voy a hacer una pausa para que puedan. Bienvenidos, chiquillos. Hola, Monse. Por ahí, ¿quién más se había unido? Se me perdieron. El Daniel. Buenos días. No me acuerdo quién más estaba, pero buenos días, chiquillos. Bienvenidos. Hola, Marco también. También está el Marco. Muy bien, vayan poniendo nombre y curso. Y los voy a contextualizar en lo que estamos viendo. Estamos viendo modos narrativos y tipos de focalización. Llegaron en el momento preciso porque estamos iniciando esta clase. Así que muy bien. Hola, Antonella. Muy bienvenida. Hola, Daniel. Bienvenido. ¿Ya? Así que se unieron en buen momento y estamos viendo este contenido. ¿Ya? Seguimos entonces. Viene Gonzalo también, así que un momentito. Bienvenido, Gonzalo. Te uniste en buen momento porque estamos comenzando el contenido. Ya hicimos la actividad de inicio y ahora estamos viendo el contenido en sí mismo, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a ver dos conceptos importantes que parece que no los recuerdan, así que me parece bien igual para que nosotros lo repasemos, que es modos narrativos y focalización dentro de la narración. ¿Qué son estos aspectos y por qué lo estamos viendo? Porque nos ayudan al análisis literario de una narración. Quienes vayan a dar la prueba de transición y quienes participen activamente, también es importante estos contenidos porque probablemente les salga alguna pregunta con respecto a él, ¿ya? Así que el lenguaje y el taller PTU también estamos trabajando paralelamente para ustedes, ¿ya? Espérenme, chiquillos, que se siguen uniendo compañeros. Ahí está la Monse. Hola, Marjorie, bienvenida. ¿Ya? Ya. ¿Seguimos entonces? Estamos todos y comenzamos el nuevo contenido. ¿Ya? Entonces, como vimos en estos primeros relatos, se escucha la voz del narrador, es decir, quien nos cuenta la historia básicamente, ¿cierto? Y esta es una elección por parte del autor, es decir, el autor dice, yo quiero escoger un narrador omnisciente, quiero escoger un narrador protagonista, un narrador personaje, etc. ¿Ya? Y de esto viene el grado de conocimiento que tiene el narrador y la medida entre las palabras y la voz de los personajes, entre otras cosas. Es decir, a veces el narrador conoce toda la historia, otras veces un poco de la historia, y otras veces les da el pase completo a los personajes para que hablen, y otras veces no les da el personaje para que, el pase a los personajes para que hablen, y habla él solo, ¿ya? Entonces hay distintos estilos de narración que nosotros podemos identificar y son muy simples en realidad, ¿ya? Entonces, por una parte, tenemos el estilo narrativo, y el estilo narrativo se refiere a la manera en que el narrador introduce los diálogos de los personajes. Entonces, lo que le decía yo, si es que le da la voz a los personajes o por otra parte no se las da, ¿ya? Los vamos a revisar.
Y la focalización es el punto de vista que adopta el narrador, ¿ya? Desde dónde va a contar la historia. Y esto se relaciona directamente con el tipo de narrador, con omnisciente, conocimiento relativo, protagonista y personaje, ¿ya? Son 4. Entonces, en todo relato, novela o cuento, etc., el narrador se coloca en una posición o perspectiva para contar los hechos. Es decir, yo lo cuento desde afuera o lo cuento desde dentro de la historia, cuánto conozco acerca de la historia, le entrego la voz a los personajes o definitivamente no se la entrego, ¿ya? Esos son distintos tipos de análisis y que nosotros tenemos que fijarnos muy bien al momento de analizar un relato, ¿ya? Cuando ustedes les pidan alguna vez, bueno, en la vida, si no estudian una carrera humanista, probablemente no se los van a pedir, pero en cualquier tipo, si necesitan analizar una novela o incluso una película, ustedes deben fijarse en desde dónde se cuenta la historia, ¿ya? En los análisis. Entonces, cuando vemos también críticas de películas, por ejemplo, también se enfoca el análisis en la narración, ¿ya? Entonces, desde dónde se cuenta esa historia, desde dónde viene la voz, si es que en realidad solo ocurre mediante los personajes o no, etc. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los estilos, y atención acá, primer estilo, el estilo directo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el estilo directo? Es la forma que usa el narrador para reproducir textualmente las palabras de los personajes. Es decir, el narrador le entrega la voz a los personajes, no nos cuenta lo que dicen ellos, sino que le entrega la voz, ¿ya? Y esto se identifica mediante comillas, ¿cierto? Para introducir. Acá vamos a ver un ejemplo. Dice, el hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, abre comillas, te apuesto un peso a que no lo haces. Ya, este es de un texto que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo, de Gabriel García Márquez. ¿Ya? Chicos, entonces, ¿se entiende este cambio que hace en entregarle la voz al personaje de manera textual? ¿Sí? ¿Se entiende el estilo directo o no? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Ya, bacán. Todos los demás están callados hoy día. Parece que hay flojera. Eso del estilo directo es como primera persona, más o menos, porque no parece lo mismo. Como primera persona, ¿me dices tú? Sí, hablando como de protagonista. Claro, claro, porque está hablando de sí mismo. Entonces el otro jugador le dice, le entrega la palabra, por ejemplo, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no lo haces. Sin embargo, en el texto se nos está hablando en segunda persona. El hijo se va a jugar al billar y nos cuenta la historia desde ahí, ¿ya? Sin embargo, cuando le entrega la voz a los personajes, como no habla el personaje, probablemente va a estar hablando en primera persona. Así que muy, muy buena observación, ¿ya? Entonces, acá tendríamos que definir si este narrador es omnisciente, si es de conocimiento relativo, y todavía no lo sabemos muy bien porque es solo un fragmento, ¿ya? Pero sí el estilo que le entrega la voz a los personajes, ¿ya? Así que para definir bien eso de las personas, tendríamos que leer más del texto y saber con qué tipo de narrador se identifica, ¿ya? Por otra parte, chicos, tenemos el estilo indirecto. Entonces, ¿cuál es el estilo indirecto? Es la forma que usa el narrador cuando, en lugar de dejar que los personajes hablen directamente, refiere en su propio enunciado lo que ellos dijeron, ¿ya? Entonces, les leo el ejemplo. También de El profesor de Eduardo Galeano, que era el primero que vimos, usa el mismo ejemplo porque es muy claro. Dice, y una de las alumnas que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo se quedó charlando conmigo. Me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, el narrador no le entrega la voz al personaje. Es como cuando copuchamos, como no, y me dijo tal cosa, pero no le entregamos la voz a los personajes, ¿ya? Entonces, dice, no, es que ella me dijo, es que yo le dije, me dijo, le dije. Ese es el estilo indirecto, más o menos no le entrega la voz a los personajes, sino que se la adopta él mismo. Él nos relata qué le dijo el personaje. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Ya, bacán. Sí. Sí, profe, se entiende. Ya, continúo entonces. Muchas gracias. Ay, le digo, y no le digo, y le digo. Ay, mejor no le digo.
Claro, eso. Me dijo que yo le dije y así, ¿ya? Así yo identifico siempre el estilo indirecto, como cuando uno le cuenta un cagüín a alguien, más o menos. Entonces, por otra parte tenemos el último, que es el estilo indirecto libre, ¿ya? El estilo indirecto libre, en este estilo el narrador fusiona el modo directo con el indirecto, ya es como una mezcla, un híbrido, ya hablando desde el interior del personaje y transmitiendo la interioridad de él. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Voy a leer este ejemplo de Madame Bovary. Dice, abandonó la música. ¿Para qué tocar? ¿Quién la escucharía? Como nunca podría con un traje de terciopelo de manga corta en un piano de Erard, en un concierto tocando con sus dedos ligeros las teclas de marfil, sentir como una brisa circular a su alrededor como un murmullo de éxtasis, no valía la pena aburrirse estudiando. Es decir, no le entrega la voz al personaje, pero sí nos dice de manera muy segura cómo es que se siente ese personaje, ¿ya? O sea, es decir, tiene un conocimiento absoluto del personaje. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es como una mezcla entre ambos. ¿Sí? ¿Entienden o no? Más o menos. Más o menos. A ver, dice Gonzalo, me dijo que las cosas no se dicen nada así. Y yo le dije que no me dijera cómo decir las cosas. ¿Te lo dije o no? Bueno, igual te lo digo. Ese es un muy buen ejemplo para el estilo indirecto. Algo, entonces lo vuelvo a repetir porque la idea es que lo entiendan. Ya, como les digo, el estilo indirecto es una mezcla entre ambos estilos, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? Con el estilo indirecto es que conoce todo cómo se siente el personaje. En cambio, el estilo directo, como dice el Gonzalo, es solo decir, no, y ella me dijo, como contando, sin conocer de manera acabada cómo sentía ese personaje. En cambio, el estilo indirecto se mete dentro del personaje y como en este ejemplo nos dice, no, y ella abandonó la música porque ¿quién la escucharía? Es decir, se mete en sus sentimientos, se mete en sus pensamientos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. ¿Ya? ¿Queda un poco más claro? No caché mucho el indirecto libre. O sea, es como que el narrador se pone en la piel de los protagonistas, de los personajes, pero sigue sin ser uno de ellos. Algo así. Exactamente. Se mete en la piel de los personajes, sin embargo no le entrega la voz. Por eso se mezclan los dos. ¿Ya? Así que sí lo entendiste muy bien. De hecho, eso es. Muy buena definición. Entonces, como dice el Gonzalo Chiquillo, Nice. sí, el estilo indirecto libre es cuando el narrador no le entrega la voz a los personajes como en el estilo directo, sigue con esto de me dijo, pero además nos dice cómo se sentía ese personaje. ¿Ya? Así que eso es. Seguimos con la focalización, ¿ya? Dice, focalización 0, ¿ya? Ahora nos olvidamos un poquito del estilo, seguimos con otro concepto que es la focalización. Dice, focalización 0 es la ausencia de focalización. ¿Qué pasa? Que el narrador conoce los pensamientos de los personajes, puede introducirse en sus mentes y todos los acontecimientos de la historia. Este tipo de focalización se relaciona con el narrador omnisciente, que es esta especie de Dios que todo lo ve y todo lo sabe dentro de un relato, ¿ya? Ese es el narrador omnisciente y se utiliza la tercera persona narrativa. Entonces acá, pequeño ejemplo, aunque procuraba prestarme la mayor atención, no entendía nada, no obstante se esforzaba, tomando notas, llenando de ellas los cuadernos y no perdía una sola clase, ¿ya? Entonces nos cuenta la historia desde fuera, sin embargo tiene conocimiento absoluto de cómo se siente el personaje, ¿ya? ¿Se comprende? La focalización 0, es decir, no hay focalización, se tiene conocimiento absoluto de la historia. ¿Ya? Por eso Sí. ¿sí? Se relaciona con el narrador omnisciente, que es esta especie de Dios que todo lo ve. ¿Ya? Tenemos en segundo lugar la focalización interna, y esto se cuenta la historia desde el punto de vista de un personaje. La perspectiva está dentro del personaje, ¿ya? Entonces, este tipo de focalización se relaciona con el narrador protagonista y narrador testigo, es decir, cuando el narrador está dentro de la historia, cuando participa de la historia. Por eso se utiliza la primera persona narrativa. Por ejemplo, acá un ejemplo de la Ilíada. Dice, y así
que la tomé en mis brazos y la besé apasionado. Era Helena, mi Helena, por la cual habría luchado 10 años bajo los muros de Troya y a quien por fin lograba encontrar. Mis padecimientos encontraban al cabo un premio, es decir, primera persona, él está viviendo la historia. ¿Ya? Les parpadea el PPT, ¿no? Ah, Gonza, entonces, eres tú. ¿Ya? Entonces, chiquillos, focalización interna, narrador personaje, nos habla en primera persona y vive la historia a concho, ¿ya? No nos habla desde fuera como el narrador omnisciente, ¿ya? Seguimos entonces con la focalización externa y la última, el último concepto que vamos a ver hoy. El narrador nos cuenta la historia desde fuera de él, es decir, desde una perspectiva exterior, al igual que la focalización cero. Sin embargo, no se tiene conocimiento absoluto de la historia ni de los personajes. Entonces se relaciona con el narrador de conocimiento relativo o de... ¿Ya? Acá un ejemplo también de la Ilíada dice: ven acá, Héctor, que aquí te espero. Gritó rojo de furor Aquiles. Ya voy, por los dioses que ya voy, replicó Héctor mientras retrocedía velozmente. Entonces Aquiles arrojó su broncínea lanza, la cual atravesó el escudo y la armadura del troyano, el cual cayó de rodillas en el campo, arrojando lejos de sí su espada. ¿Ya? Es decir, nos cuenta solo lo que ve, pero no nos cuenta cómo se sienten aquellos personajes. ¿Ya? Esa es la focalización externa. ¿Ya? ¿Quedan claros? Porque ahora vamos a practicar. Vamos a identificar entre todos tipos de estilo y tipos de focalización. ¿Ya? Entonces, traje un ejemplo acá de Harry Potter. Es muy fácil, en realidad. Y dice, no sé si alguien quiere leer, que me ayude. Yo. ¿La Sami? Ya, súper. Dale, Sami. Ron en la mesa próxima no estaba teniendo mucha más suerte. ¡Wingardium Leviosa! Gritó agitando sus largos brazos como un monilo. Lo estás diciendo mal, Harry oyó que Hermione lo, lo reñía. Es Wingardium Leviosa. Pronuncia Gar más claro y más largo. Dilo tú entonces si eres tan inteligente, dijo Ron con rabia. Hermione se arremangó las mangas de su túnica, agitó la varita y dijo las palabras mágicas. La pluma se elevó del pupitre y llegó hasta más de 1 metro por encima de sus cabezas. Muy bien, gracias, Sami. Entonces, chiquillos, en cuanto al estilo, que era directo, indirecto o indirecto libre, ¿cuáles dirían ustedes que es? ¿Le entrega la voz a los personajes o no le entrega la voz a los personajes? Le entrega, dice Joel. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Qué opinan? ¿Le entrega, dice la Isa? ¿Ya? ¿Y cómo se relaciona, cómo se llama el estilo que le entrega la voz a los personajes? Directo, creo. Muy bien, Joel. Directo, dice la Isa. Directo, dice el Pipe. Súper bien. Muy bien. Cha. Estilo directo, dice la Anto. Bien. Ya, bien, chiquillos. Entonces, acá tenemos un estilo directo porque le entrega la voz a los personajes, es decir, le entrega la voz a Ron y a Hermione, ¿cierto? ¿Y cómo lo identificamos? Acá no hay comillas, pero están estos signos que introducen la voz de los personajes. ¿Ya? Entonces, y en cuanto a la focalización, ¿qué podríamos decir del narrador? ¿Conoce bien la historia o no la conoce tan bien y solo la ve desde fuera? Focalización cero, focalización interna y focalización externa. Recuerden que la focalización cero tenía conocimiento absoluto. Cero, me dice. La focalización interna es cuando el personaje participa de la acción. Focalización cero, dice. Y conocimiento relativo. Entonces, todos focalización cero. ¿Están todos de acuerdo o alguien se aventura por alguna otra?
¿Sí? ¿Nadie más? El Gonzalo, la Vero, ¿qué piensan? La Renata, la Kaila. Ahí nomás. Ya, el Osvaldo, el Vicente, Jorge. ¿Sí? ¿Nadie piensa lo contrario? ¿Solo el Gonzalo? ¿El Octavio, por ejemplo? ¿Ya nadie más? Ya, lo vamos a dejar ahí. Entonces, yo diría, y concuerdo con el Gonzalo, que es de conocimiento relativo porque nos dice, no nos dice cómo se sienten los personajes, sino nos dice lo que le está pasando a los personajes desde fuera. Es decir, no nos dice Hermione enfadada se arremangó las mangas de su túnica. No, nos dice que Hermione se arremangó las mangas de su túnica, pero no nos dice cómo se sintió Hermione. ¿Ya? Así que es un narrador de conocimiento relativo, por lo tanto es una focalización externa. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos mezclas, que es el estilo directo con focalización externa. Muy bien, Gonzalo. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la intro de una película, muy cortito, son 2 minutos. Y vamos a ver también qué estilo y qué tipo de focalización vemos. ¿Ya? Me dicen si se les pega el video, si no lo ven bien. ¿La ven bien? No se escucha y no se ve. Está en pausa, ¿no? Bitch. Dice bitch. ¿Lo ven ahora o no? Sí. Se ve. Ok, ¿Sí? yo lo veo para bien. Ya. ¿Le puedes subir el volumen, por favor? Ya, espera un poquito. Ya, esperen un poquito, está un poco lento, paciencia. Ya, lo vamos a parar. Ya. Siento a que no se vio bien. Con razón, sí, yo tengo DTR y es real. No es chiste. Ya, chicos, ¿no escucharon? Escucha, ya, perdón. No te estés realidad. No, Pero nadie eso de escuchó. todo. Ya no. Rayos, ya. No se escuchó nada. Chuta, ¿y por qué no me dijeron antes? Me hacen hacer el loco ahí sola. Yo creí que No me era yo, avisan. ¿no? Porque Veía le pura pedí que imagen. subiera volumen. Pero Ah, ya. Punto. Ya, Yo bueno, estaba debido a las brígido de más. tecnologías no Yo vamos a está poder... empezando, Yo lo hice por respeto. yo creía que lo está empezando de nuevo porque estoy medio dormido, medio despierto. Ay, no, pues me tienen que avisar, me hacen hacer el loco ahí.
Ya, entonces, ya, no importa debido a esta tecnología y a BTR, porque es BTR, yo le voy a echar toda la culpa, no pudimos ver esto, así que no lo vamos a analizar, nos quedamos solo con el análisis de Harry Potter, ¿ya? Entonces, Ya, chicos, bueno, respuesta esperada la revisamos, estilo directo, focalización externa, ¿cierto? Porque se relacionado con el narrador de conocimiento relativo. 500 días con ella, en realidad era un estilo indirecto, era focalización cero en narrador omnisciente porque nos decía cómo se sentían los personajes. Lamentablemente no lo pudimos ver, ¿ya? Así que eso sí, vean la película, es súper buena. Se las recomiendo. Ya, Ok. chicos, entonces, una práctica independiente para el hogar, les dejo actividad, sin embargo, les voy a pedir un favor. Yo quiero que en sus vacaciones se desconecten absolutamente del estudio, así que esta actividad la retoman a la vuelta, por favor. ¿Ya? Yo no puedo, Vacaciones. ¿Cómo no puede? no puedo porque me faltan como 70 tareas. Ah, Vacaciones. bueno, pero igual, de todas maneras, yo les recomiendo que se desconecten, quizás va a ser el único espacio que tengamos como para descansar. Espero que no, pero quizá en varios meses, así que yo les recomiendo que retomen a la vuelta, ¿ya? Ok. Entonces, chicos, práctica independiente dice, en los siguientes fragmentos de literatura distópica identifican el estilo, el tipo de focalización, tipo de narrador con el que se relaciona, y si hay anacronía en el texto subrayado, identifíquenla. Ya pueden usar el PDF de la clase anterior para identificar los tipos de anacronías, ¿ya? ¿Cuándo empiezan las vacaciones, Karina? Empiezan el lunes. Y Joel dice, imposible descansar con tantas tareas. Por eso yo les estoy proponiendo que hagan mis tareas a la vuelta. ¿Ya? No estoy apurada para recibir nada. ¿Ya? Qué mal. Así que tómense el tiempo, al menos en mi ramo, que yo siempre los espero. ¿Ya? Entonces acá están los textos. Para los que son vivarachos o vivarachas, se van a dar cuenta que esto en anacronía lo identificamos la semana pasada. Entonces las respuestas de la anacronía están en el PDF anterior. ¿Ya? Entonces quiero que lo revisen bien, lo estudien, identifiquen la focalización, tipo de narrador y estilo, ¿ya? Y eso. Metacognición, último, todavía no se vayan, ¿en qué o cómo podría aplicar lo aprendido? ¿Para qué me sirve esto de los modos narrativos y la focalización? Ya se estaban despidiendo los pesados. En ¿Cómo una podría- conversación. En una conversación. Para hacerte el bio, para hacerte el inteligente. Ser inteligente y ya muy bien, A contar, ¿cierto? Entonces, a contar una Pero fíjate historia. que esta película tenía una anacronía de prolepsis, ¿cachai? ¿No, weón? O sea, sí, me encanta, muy bien. Para eso nos sirve, ¿cierto? Para, Puedes aplicarlo, las formaciones, en lo que sería el estilo, en cómo hablas, contando una historia, tipo, y, alguna cosa pasada, tipo, y cachai que esta persona le pasó eso, porque tuvo un día horrible, pero tuvo ayuda de sus amigos, y pudo hacer tantas cosas. Y de ese día, no sé, no lo vimos, pero parece que estuvo bien. claro, excelente, ¿cierto? Entonces nos sirve también para mezclar los estilos, como decían por ahí. Ya. Bien, chiquillos, ya esto siempre llévenlo a su realidad, no lo vean tan lejano, siempre a los textos. ¿Ya? Como siempre, me contactan cualquier cosa, javiergarcia@blesgana.cl, Facebook Javiera García BG, Instagram profe Javi G, pero en las vacaciones solo voy a aceptar recomendaciones de música, recomendaciones de series, recomendaciones de película, no quiero que me hablen nada de actividad, ¿ya? Así que de verdad desconéctense, los invito a hacerlo, y por favor, para la próxima, a la vuelta los quiero más activos, hoy día estuvieron bien calladitos, ¿ya? Solo ahora nomás que se pusieron más participativos. Así que chiquillos, descansen, cuídense, nos vemos a la vuelta vamos a tomar desayuno juntos, así que eso, Vale, tocas. cuídense. Profe,
Cuídense, chiquillos, nos vemos en 2 semanas más. Profe, Chao, profe, consulta. cuídese. Profe. Dígame. Eh, sí, po. Era sobre un narrador. Ah, sí, el narrador de conocimiento relativo igual puede decir cómo se sienten las personas, ¿verdad? Así, porque igual entre nosotros podemos saber cómo se sienten otras personas así superficialmente. Claro, pero por ejemplo, como se veía que estaba enojada, va a ser como un recurso así, como desde la perspectiva personal. Ok. ¿Ya? Chao, Por profe. ejemplo, Chao, Octavio. en el ejemplo de Harry Potter, el que mostró delante, en cierto momento dice, ¿por qué no lo dices tú si eres tan inteligente? Dijo Ron con rabia, dijo. Entonces, eso igual es válido para uno de conocimiento relativo, ¿cierto? Sí, válido para conocimiento relativo. De hecho, era reconocimiento relativo, entonces nos dice, dijo Ron con rabia, pero es porque él se percibe así, ¿cierto? Porque Ok. podemos identificarlo fácilmente, pero no podemos decir, Ron le sudaban las manos y se sentía muy nervioso. Ese es un recurso del omnisciente. Ok, ya. ¿Ya? Ya, gracias. Eso es Ya. como decir, tipo, ves a alguien que está como distinto, así como no sin ánimo, si tú piensas que estará tal vez enojado o estará medio triste, pero en realidad simplemente ha estado bastante cansado. Claro, exactamente. Así es, Daniel. Muy bien. Ya, por ahí me preguntan si le puedo enviar los trabajos que nos he enviado. Sí, Karina, siempre son bien recibidos. Así que no se preocupen. ¿Ya? Chao, chicos. Ahora sí me voy. Que estén muy bien. Esté bien.